tenemos la sala un poco más llena. Mi nombre es Carlos Falistoco, soy el director médico de VIH y Salud Pública para la región por Gilead. Quiero agradecer a los organizadores, María Marta, a Isabel, Alejandro, Carlos, por permitirnos dar este espacio. Y quiero agradecer especialmente a Isabel y a Alejandro. No los voy a presentar con todos sus títulos, todos lo conocen, en honor al tiempo, pero quiero agradecerles especialmente por ser parte de esto y por honrarme con tantos años de amistad. Dos personas que admiro especialmente. Ya lo he comentado en otras oportunidades, pero gracias al avance de la ciencia, por suerte, en la mayoría de los casos no nos tenemos que preocupar en este momento por el tema de la eficacia de los tratamientos. La mayoría de nuestros tratamientos son eficaces y sí ahora empezamos a mirar un poco más en que estos tratamientos sean eficaces a muy largo plazo, que los pacientes puedan mantenerse en tratamiento, en el mismo tratamiento en lo posible, y que todo esto pueda asegurarnos una muy buena calidad de vida a largo plazo. Y para eso Isabel y Alejandro nos van a hablar de estrategias para poder mantener a los pacientes mucho tiempo en tratamiento eficaz, con buena calidad de vida. No solamente con los datos que nos muestran los estudios internacionales, sino, y algo que me parece que es súper importante, poder tener nuestra propia experiencia desde la vida real, y ellos van a hablar de su experiencia en Argentina y en Chile. Así que, Isabel, por favor. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación y por la invitación. Tanto para Alejandro como para mí es un placer trabajar con vos y tu equipo. Realmente hicimos las presentaciones sin ningún tipo de presión ni influencia y eso lo valoramos mucho. Así que bueno, como Carlos decía, vamos a mostrar nuestra experiencia y como introducción, estos factores que los discutimos en muchas ocasiones con ustedes, lo tenemos en cuenta siempre cuando empezamos y cambiamos el tratamiento, no solo la eficacia y tolerabilidad, seguridad, sino también la interacción de drogas. Ayer hablábamos de los casos clínicos, la adherencia, el envejecimiento y las comorbilidades. Las guías de tratamiento, las últimas también, y EACS el del 2023, incluyen los inhibidores de integrasa. Esto todos ya lo conocemos. EACS, que es más conservadora, todavía tiene raltegravir y doravirina en su elección, y las otras guías, Victegravir y dolutegravir. Pero una cuestión que muchos grupos y nosotros también estamos preocupados, que es por el éxito a largo tiempo, en largo plazo. Y ayer el doctor Perno nos decía justamente la cuestión de la indetectabilidad y el tiempo en que dura esa supresión virológica. Entonces se hizo un panel entre profesionales de la salud y pacientes donde fijaron cuáles eran los pilares identificados acerca de la visión del éxito de tratamiento a largo plazo. Fíjense, acá llegar a carga viral no detectable es uno de ellos. Los factores relacionados con las visitas. Nuestros pacientes nos quieren ver, pero no nos quieren ver tan seguido. Y menos seguido cuando lo mandamos a este especialista, este otro, que muchas veces los necesitamos. Pero entonces ahí está la cuestión nuestra de ver cómo manejamos la situación. Pero ellos claramente dicen, excesivas visitas clínicas no nos convencen demasiado, mejor que sean pocas. Mantener, como decía Carlos, la calidad de vida, una óptima calidad de vida, estar en el sistema de salud y que esto sea consistente, y por supuesto trabajar en lo que es el estigma y la discriminación que venimos hablando desde hace tanto tiempo. Dejamos esta introducción para así dedicarnos a los estudios
de la vida real. Y ustedes saben, aprendimos a que en los estudios randomizados y controlados son básicos, son científicamente elaborados y son los que dan lugar a la aprobación de las drogas a través de los estudios pivotales. Y ya conocemos ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Solo voy a decir que muchas veces los ensayos clínicos llevan corto tiempo, de ahí la discusión de ayer, que deberían ser con un tiempo más prolongado, muchas veces son caros de realizar y no se adaptan a toda la población. Y ahí viene el complemento de los ensayos de vida real. Muchos eventos adversos que no se ven en los ensayos controlados, cuando damos ese tratamiento a gran escala, ahí podemos detectar eventos adversos que de otra manera no los podíamos ver. De manera tal que no es uno u otro, son complementarios y hacen sinergia entre ellos. Entonces, solo para mencionar algunos estudios de la vida real recientes, este es la eficacia de TAF-FTC-Bictegravir, presentado este estudio en EACTS por un colega argentino, el doctor Ambrosioni, que él lo que hace es juntar pacientes experimentados, toma esos pacientes desde 5 artículos publicados y hace un total de 1812, pero claramente lo que quiere ver es que aquellos pacientes con supresión virológica que tenían la M184BI realmente siguieron con supresión virológica al término de 48 semanas. Este no es el único, después Alejandro va a mencionar otros de 184B, qué es lo que ocurre. Otro de los estudios de vida real es un estudio llevado a cabo por el Grupo Mexicano de Monterrey. Luis, no es de DF ni de tu ciudad, es del grupo de tus colegas y amigos mexicanos en Monterrey, donde estudian el switching a TAF-FTC-Bictegravir en pacientes que venían suprimidos virológicamente y que habían recibido el primer esquema. ¿Y de dónde venían esos pacientes? La gran mayoría de un esquema que tenía dolutegravir y luego de un esquema con efavirenz. Y fíjense, a las 12 semanas la eficacia virológica fue excelente y solo 6.9% reportaron eventos adversos sin ninguna discontinuación. Quise traer acá que si había algún estudio en mujeres, siempre hablamos de que las mujeres son poco consideradas y subrepresentadas en los ensayos clínicos, pero este es un estudio de vida real en mujeres que vienen suprimidas virológicamente de 13 hospitales de España, y fíjense, la mediana de edad 53 años, cambian el tratamiento por comorbilidades, y ayer dijimos que eran muy prevalentes en las mujeres, por dislipidemia, hipertensión arterial y problemas psiquiátricos, como lo ven ahí. Y realmente a 48 y 96 semanas se mantiene la supresión virológica. El fallo ocurrió por criterios definidos en 3 participantes, pero ninguna de ellas tuvo mutaciones para el tratamiento para Bictegravir. TAF-FTC. Y este es un estudio hecho en embarazadas. Recuerdan que todavía TAF-FTC-Bictegravir no está aprobado en embarazo, TAF-FTC solo sí, y esto fue presentado en JAS este año. Es un estudio abierto realizado en 33 mujeres embarazadas, donde miden distintos parámetros farmacocinéticos en el segundo y tercer trimestre y lo comparan con el posparto. Entonces se ve el área debajo de la curva, si max, si min, y después en el posparto a las 6 y 12 semanas posparto. Se ve como en otras drogas, no es lo único que pase esto, ya lo aprendimos con otras drogas, donde las concentraciones en el segundo y tercer trimestre suelen ser menores, de hecho que lo son comparadas con el posparto. Y aún esta situación nos permite decir que estas mujeres alcanzaron la supresión virológica en el momento del parto y hubo recién nacidos sanos. Pero lo que quiero señalar acá, que fíjense, aún
que sea esa concentración más baja, siempre está por arriba de la IC90 ajustada a proteínas hechas para el Bictegravir. Y esto era lo que les contaba, ¿no? También estudio de vida real, 3-TC dolutegravir en embarazo, la inclusión de 20 mujeres, solo se presentaron 10, no tenemos muchos más datos, es por el grupo brasilero de Carlos Brites, veremos qué es lo que pasa más adelante con este estudio. Bueno, y ahora sí, dicho todo esto, les contamos nuestra experiencia con TAF-FTC Bictegravir en Heliosalud, que es un lugar, un centro de atención ambulatoria de pacientes con HIV. Estos son datos al 2022. Trabajamos con el doctor Diego Cecchini, que coordinó el estudio, la doctora Romina Maguas, que está acá también, y un grupo de médicos de Helios. Helios tiene actualmente en el país 12.298 pacientes, ahí están las características, la mayoría masculinos, el 99% recibe tratamiento y ese tratamiento de acuerdo a las guías nacionales e internacionales, son pacientes con obra social y tenemos distintas áreas. Tenemos 3 sitios en Buenos Aires, tenemos un staff que atiende todo el día, aún las guardias, y esto lo señalo porque hemos desarrollado un programa de farmacias en todas las provincias y tenemos atención por telemedicina. Para no extenderme mucho en explicarles esto, lo que les quiero decir es este estudio que Diego llevó adelante con nuestros farmacéuticos a través de la llegada de la medicación en las distintas provincias con farmacias predeterminadas y con conexión online. A los pacientes les llegan en tiempo y en forma, y entonces quisimos medir esa cobertura, que fue del 100%, quisimos medir la adherencia a través del retiro de la farmacia. Y entonces en el 2006, y esa fue la comparación, el retiro de la farmacia era 86% de los pacientes, en el 2021 99%, y medimos la carga viral con menos de 200 copias para este estudio, y fíjense cómo avanzamos en porcentajes, que más gente llega a carga viral no detectable. Ahora están haciendo un análisis un poco más profundo para ser publicado brevemente. Entonces el objetivo fue evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la combinación de TAF-FTC Bictegravir en vida real. Quisimos caracterizar nuestros pacientes, los datos demográficos y hacer un seguimiento 6, 12, 18 y 24 meses, y pusimos como objetivo ver qué cantidad de pacientes tenían supresión virológica menos de 50 copias, ver la tolerabilidad y seguridad y los eventos adversos en los meses que les conté. Pero además agregamos los PRO, los Patient Reported Outcomes, y medimos la calidad de vida y satisfacción del tratamiento, como les voy a contar. Estudio observacional, retrospectivo, unicéntrico, solamente en pacientes enrolados y atendidos en Heliosalud. Eso puede ser una limitación, pero bueno, es nuestra experiencia y es lo que queremos compartir con ustedes. Los datos son tomados directamente por los médicos. No tenemos ningún personal que no sea médico que tome los datos de las historias clínicas, lo cual nos da cierta, les diría, mucha seguridad. Y entonces se toman los datos de las historias clínicas, se interpretan y eso se carga en un REDCap y luego se analiza. El procedimiento es lo que les contaba, pero además evaluamos la calidad de vida en una entrevista cuantitativa y cualitativa, y luego les contaré qué medimos. Los primeros resultados fueron presentados por el doctor Diego Cecchini en IAS, que es de eficacia y seguridad, que les voy a contar ahora. Entonces revisamos 3.115 historias clínicas, incluimos 2.671 pacientes. Ahí ven las características, 72% hombres, el resto mujeres, la mediana y el rango en edad 45 años, al menos con una comorbilidad. En los pacientes naive, 34%, y experimentados, 63%. Es decir, que la población que incluimos era naive de tratamiento y pacientes experimentados, definidos por
cargas virales no detectables. La gran mayoría fueron pacientes experimentados. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto, yo necesito me hagan así con la cabeza para seguir adelante. Entonces seguimos. Muy bien, entonces miren ahí los experimentados. Estas son las características basales. En naive y en experimentados, ven las cargas virales, experimentados todos tenían supresión virológica y esos son los CD4. Y acá entonces están las comorbilidades. La mayoría de las comorbilidades, por supuesto, se vieron en pacientes experimentados. Solo trabajamos con datos que conocemos. Los datos que no conocíamos los descartamos. Y las más frecuentes fueron dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad y osteoporosis. Las características ahora de los pacientes experimentados, 2.356, el número de tratamientos previos 2, el 95% recibió nucleócido análogo y los esquemas más frecuentes fueron con inhibidor de proteasa y no nucleócidos, menos con integrasa. La mayoría de nuestros países incorporaron las integrasas más tarde que en otros lugares. Los motivos de switch, que los ven acá, simplificación, los más frecuentes, simplificación y prevención de toxicidad y toxicidad al tratamiento previo. Y ahora entonces les voy a mostrar 6 dosis de 18 meses y solo me voy a concentrar, medimos menos de 200 copias y menos de 50 copias. Me voy a concentrar en menos de 50 copias. Les adelanto que los CD4 en todos momentos fueron aumentando y esto es a los 6 meses. Menos de 50 copias, el 88% de los pacientes naive lo alcanzó, el 97% de los pacientes experimentados, pocas discontinuaciones. Intolerancia digestiva, miren, 8 pacientes, un aumento de peso, etcétera, etcétera. A los 12 meses, el 92% de pacientes naive y 97% de los experimentados llegó a menos de 50 copias, los CD4 en ascenso, pocas discontinuaciones, lo mismo en 18 meses, 93 y 98, y en 24 meses, 89%, el denominador, acá hay menos pacientes, menos de 50 copias, 97% en los experimentados. La persistencia, que es el mantenimiento de la misma medicación desde que empiezan hasta que continúan, realmente fue muy buena. Estamos hablando de más del 99% en pacientes naive y experimentados. Quisimos ver los datos metabólicos y esto fue presentado en APISADI por Diego también y analizamos en pacientes experimentados y luego en naive, que les voy a contar. Este gráfico es de pacientes experimentados. Realmente no vemos diferencia en colesterol total, HDL, LDL ni glucemia y vimos un descenso con el switch de tratamiento en los triglicéridos. El filtrado lo van a ver, baja un poquito, pero era lógico de acuerdo a lo que ya conocemos de inhibición de la secreción de creatinina. En cuanto a los pacientes naive, no mucha diferencia. Vimos aumento leve de colesterol total, HDL y LDL a 24 semanas y a las 48 colesterol total y HDL, sin cambios en glucemia o triglicéridos. Y subió, lo que les contaba, apenas un poco, no significativamente lo que mencioné antes. Y en esta última parte menciono los PRO, que como les contábamos nos parece algo importante para que todos podamos implementarlo en nuestra práctica. ¿Y eso qué es? Lo que dice el paciente, no lo que nosotros interpretamos que dice el paciente, sino lo que realmente dice. Los PROs no es algo nuevo, eso está estudiado en distintas áreas, en distintas disciplinas y particularmente en el HIV en distintos campos, como figura ahí. Y por supuesto que hace a la calidad de vida. Entonces, los PRO fue un estudio de corte transversal entre noviembre del 2022 y febrero del 2023. Evaluamos la calidad de vida, satisfacción, percepción de los síntomas, factores psicológicos a través del HIV-SDM, el Distress Module, el Euroqual y el Short Form de calidad de vida, es uno de los cuestionarios. Enviamos 1.500 encuestas con todo un sistema que diseñamos ad hoc.
35%, 35.7% de respuesta, que es la respuesta que usualmente nosotros tenemos en nuestro centro por estudios previos, y esto es lo que llenan los pacientes. Les preguntamos lugar de residencia, fecha de nacimiento, les preguntamos si tuvo dificultad para recordar cosas, náuseas o vómitos, etcétera, etcétera. Y entonces de estas 536 encuestas, el 72% masculino, 28% femenino, en fin, todos los datos que nos brindan los pacientes fueron coincidentes con los nuestros. El tiempo del diagnóstico, fíjense que hay una proporción que tiene más de 10 años, menos de 1 año menos, y más de 2 años con TAF-FTC, Victegravir, ahí está presente. Muy bien, el detalle de las comorbilidades informadas por los pacientes coincide. Y ahí vienen los resultados. Calidad de vida, 90 en pacientes naive, 88 en pacientes experimentados. Estos son los síntomas de Distress Module en las últimas 4 semanas. Fíjense que lo celestito es que no tuvo síntomas. Lo otro, el naranjita, es aquellos síntomas pero que no molestaron. Y son 20 ítems que se cuentan, ahí los tienen. Esto fue presentado ahora en EACTS. Diego, lo presentaste, ¿no? En EACTS. Y realmente nos fue muy bien con todo esto. Este es la calidad de vida, que es fácil de llenar. Fíjense que la mayoría de los pacientes dicen nunca fue difícil o duro tomar la medicación, si le dificultó su vida normal, nunca, si causó efectos adversos, nunca, etcétera, etcétera. O sea, calidad de vida muy bien. Se grafica esto de la calidad de vida en este gráfico. 80% más de los pacientes no tuvieron ninguna queja, y este es el Euroqual, que todos lo conocen, de 5 dimensiones: movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor, ansiedad y depresión. Todo fue muy bien, no tuvieron nada. Me detengo en ansiedad y depresión porque pueden decir, bueno, pero ahí no fue tan bien, pero acuérdense lo que hablamos siempre: nuestra población con HIV tiene más ansiedad y depresión que la población sin HIV, y más en mujeres que en hombres. Esto no tiene que ver con el tratamiento, pero lo señalo porque para nosotros fue muy importante. Esto tiene que ver con el diagnóstico. Y los invito a ver la celeste más clara, es decir, la de la derecha. La de la derecha es siempre: me preocupó perder mi fuente de ingresos si otras personas se enteran que tengo el HIV, siempre. Me preocupó que se enteren las personas de mi trabajo, siempre. Que mis familiares se enteren, siempre. Y así. Esto habla de la persistencia del estigma y discriminación, que lo señalamos porque no tiene que ver con los tratamientos, tiene que ver en lo que realmente nuestros pacientes nos están expresando. Miren, calidad de vida, 91%, satisfacción con el tratamiento, 91.5%. Así que nos fue muy bien en todos los pros. Ahora estamos analizando los pacientes que tuvieron fallo previo, aunque en el momento estuvieran no detectables, y analizando la mutación 184. Diego, después te voy a pedir que hagas un comentario cuando termine. Estas son las conclusiones de nuestro estudio. Tuvimos alto nivel de supresión virológica, alto nivel de persistencia, pocas discontinuaciones, ningún fallo virológico, buen perfil metabólico. En nuestra experiencia, es una opción eficaz y segura, tanto en el inicio como en el switch de tratamiento, y alto nivel de satisfacción. Este es el equipo nuestro agradecimiento a todos ellos, particularmente a Diego, que es el coordinador nuestro de desarrollo científico, y a todos los médicos que participaron, y todos los médicos que están acá y viven en el interior del país. En conclusión, Alejandro, 3 minutos te cedo, mira, ahí está, ponelo ahí en la cuenta. En conclusión, estamos trabajando para lograr el éxito de tratamiento. Todos nosotros estamos trabajando en eso, todos. Todos queremos eso. Hay que ver cuando volvamos a casa cómo mejoramos las cosas, pero básicamente ese va a ser el objetivo. Victegravir, TAF y FTC es una alternativa, incluidas en todas las guías. Estudios randomizados, controlados y de vida real son complementarios, y hoy vimos los ejemplos.
hasta ahora nos parece que Victar es el estudio más grande en vida real, ¿no? En vida real con este seguimiento en Latinoamérica. Tuvimos un alto nivel de supresión virológica en las dos poblaciones, alto nivel de persistencia, buen perfil de metabólico, no fallo virológico y, como les contaba antes, buena opción en el inicio y en el cambio con un alto índice de satisfacción del paciente. Agradezco a Diego, las personas que interpretaron los PROS no fuimos nosotros, que eso no sabemos, sino fueron psicólogas especializadas en el tema, como Soledad Seleme. Le agradezco a Carlos por brindarnos siempre una información actualizada y a Alejandro por sus recomendaciones. Así que muchísimas gracias por la atención. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Carlos Falistoco, a Verónica González y al equipo de Gilead por la invitación y la oportunidad de poder participar en este simposio con una gran amiga como Isabel Cassetti. Como ella dijo, la verdad, para nosotros ha sido un agrado. Tanto fue así que nos juntamos en la ciudad de Buenos Aires hace una semana atrás para preparar el simposio, bueno, y también comer y pasear un poco, pero fue fundamentalmente muy agradable el encuentro. Bueno, yo me voy a referir a esta coformulación de Victegravir, TAF y emtricitabina como el gold standard de la evidencia científica a la vida real. Ya la doctora Cassetti hizo una extensa presentación y muy completa de todo lo de la vida real. Yo voy a comenzar, bueno, aquí están los conflictos de interés. Solamente para un raconto de ver que en la historia de la tercera droga en el tratamiento antirretroviral, pasando de los no nucleosídicos, los inhibidores de la proteasa, llegamos a los inhibidores de la integrasa el año 2007, en que aparece raltegravir, el año 2011 elvitegravir y el 2013 dolutegravir, y el último de los inhibidores de la integrasa por vía oral es victegravir el año 2018. ¿Y por qué se han instalado como preferente en todas las guías internacionales? En primer lugar, por la potencia, la barrera virológica, la eficacia. Y ahí ustedes pueden ver en color celeste cómo los inhibidores de la integrasa producen un impacto importante en la reducción de la carga viral, en promedio más de 2 logaritmos en 7 a 14 días con menos de 50 copias. Y esto se ve reflejado en la mayoría de los estudios pivotales, tanto de raltegravir, de elvitegravir, de dolutegravir y victegravir, con eficacias a 48 semanas con menos de 50 copias, sobre 85-90% de eficacia. En segundo lugar, la barrera genética. Si ustedes ven acá la potencia con la barrera genética en el cuadrante superior externo, verán que dolutegravir y victegravir son los inhibidores de integrasa con mayor barrera virológica y robustez. Y esto se ve acá. Ustedes ven que aquí, por ejemplo, raltegravir y elvitegravir tienen una importante resistencia cruzada y baja barrera genética, que con una mutación signature puede tener resistencia cruzada y pérdida de la sensibilidad. No obstante, ni dolutegravir ni victegravir con una sola mutación tienen resistencia. Se requiere la acumulación de varias mutaciones y particularmente victegravir tiene una alta barrera genética y una alta robustez, y ya vamos a ver después por qué. Y aquí también ustedes lo pueden ver en relación al fold change, como elvitegravir y raltegravir con una sola mutación pierden rápidamente la sensibilidad, y dolutegravir y victegravir tienen y requieren realmente una acumulación de mutaciones muy importante. En tercer lugar, la baja resistencia transmitida. Ya ayer vimos que múltiples estudios muestran que la alta resistencia transmitida que puede haber en una determinada región es básicamente por la presencia de mutaciones en los no nucleosídicos, particularmente la K103N, ¿no es cierto?, y que es los no nucleosídicos de primera y segunda generación, excluyendo a doravirina.
Y ustedes ven cómo los inhibidores de la integrasa se han mantenido a través del tiempo. Este es un estudio grande de más de 36.000 pacientes en Estados Unidos, en más de 23 jurisdicciones, entre 2013 y 2016. Y ustedes ven un porcentaje alrededor de un 1,1%. Y la mayoría de los estudios que he mostrado este año, tanto en el CROI, en el IAS y ahora, recientemente en Varsovia, en el EACS, muestran, digamos, resistencias transmitidas en distintas regiones del mundo, menos de un 2%. Y esto es particularmente importante en nuestra región de Latinoamérica, que no realizamos estudios de genotipificación basal. Entonces, en base a la potencia, a la barrera virológica, a la barrera genética, a la robustez y a la baja resistencia transmitida, es que obviamente están instalados en todas las guías. Esto no me voy a detener, ya lo he mostrado muchas veces, y solamente que la última de ellas es la EACS, que fue presentada, la versión 12.0, recientemente en Varsovia. ¿Y en base a qué? Ahora, la evidencia científica, yo no voy a hablar de los estudios que dieron origen a que la aprobación por la FDA y por la EMA de Bictegravir, TAF y emtricitabina fue en base a los estudios 1489 y 1490 en los pacientes naive. Y aquí, solamente para mostrarles esto que se presentó en CROI el año pasado, 240 semanas de seguimiento, 5 años de seguimiento, y ustedes ven cómo rápidamente se alcanza la indetectabilidad, y no solamente se alcanza, sino que la persistencia, tanto en ambos estudios, de 97-98% de eficacia a través del tiempo. Asimismo, el impacto metabólico con cambios menores en el colesterol, triglicéridos y la relación colesterol total, HDL, prácticamente estable a través del tiempo en 5 años de seguimiento. Asimismo, la seguridad, los efectos adversos, que no hubo efectos adversos graves de grado 3 o 4 que determinaran discontinuaciones. Hubo menos de un 1% de discontinuación y no hubo impacto de insuficiencia renal o síndrome de Fanconi. Ahora, haciendo un análisis en estos estudios 1489 y 1490, pero en los pacientes mayores de 50 años, además hay un estudio que no lo voy a mostrar ahora, solamente para que lo anoten si lo quieren revisar, el 4449, que es pacientes mayores de 65 años. Acá es un análisis de los mayores de 50 años y son similares a los estudios pivotales generales, sin compromiso de la función renal, con los biomarcadores renales y también en la densidad mineral ósea, tanto en cadera como columna. En cuanto al fracaso virológico y resistencia, fíjense, y esto lo puse porque aquí está la semana 48, la semana 96, 144 y 192, que si bien hubo criterios de fracaso virológico para realizar el test de resistencia, en ningún caso hubo resistencia, ni en la transcriptasa reversa, ni en la integrasa. Y a las 240 semanas, es decir, 5 años de seguimiento, tampoco hubo desarrollo de resistencia ni en la transcriptasa reversa, ni en la integrasa. Es importante, y ahí está puesto en rojo, que en estos 5 años de seguimiento, no solamente estos 2 estudios, en todos los estudios pivotales, y estamos hablando más de 3.500 pacientes que están con Bictegravir, TAF y emtricitabina, no ha habido desarrollo de resistencia, lo que también vamos a ver en algo de los estudios de vida real. Acá están las mutaciones asociadas fundamentalmente a resistencia en la integrasa. Este es el último update del año 2022 y ustedes ven, Bictegravir tiene una alta barrera genética y para que se comprometa no se requiere una mutación, se requiere un conjunto de mutaciones signature, como es el caso de la Q148H, K y R, pero asociada a otras mutaciones. Y también la R263K, que es una mutación que tiene una resistencia intermedia de acuerdo al algoritmo de Stanford a todos los inhibidores de la integrasa. Esto es interesante y he presentado una cohorte unicéntrica de París de vida real para ver la efectividad en pacientes con mala adherencia, y aquí se vieron solamente pacientes que tomaban 4 o 5 veces a la semana. No es que se esté recomendando eso, solamente estoy diciendo que se buscaron estos pacientes con problemas de adherencia para ver qué pasaba. Y la verdad y lo interesante es ver la eficacia a la semana 48 de un 100% y a la semana 96 de un 98%. Solo hubo 2 pacientes que tuvieron fracaso virológico, pero sin resistencia y que resuprimieron también con Bictegravir, TAF, emtricitabina cuando se reforzó la adherencia. ¿Y esto por qué pasa?
tiene una explicación, y la explicación es la cinética de disociación de Bictegravir con la integrasa, con la cepa wild type y también con el complejo de mutaciones. Como ven ustedes, Bictegravir tiene 2 a 3 veces más una vida media de disociación con la cepa wild type y con el complejo de la Q148 y la G140, que son un complejo de mutaciones importante. Como ven ustedes acá, la actividad, el que presenta mayor actividad al respecto. Y esto se debe por esta razón importante que permite el forgiveness, o como podríamos decir, un régimen perdonador. ¿Y por qué? Porque Bictegravir tiene la vida media plasmática más larga, de 38 horas, que todos los otros inhibidores de la integrasa, como ustedes ven acá, de 38 horas. Pero también los otros componentes, es importante, fíjense ustedes que emtricitabina, que si bien tiene 10,4 horas plasmáticas, tiene 39 horas intracelular. Y si bien el TAF tiene 0,5 horas en el plasma, tiene 150 horas en el target intracelular. De tal manera de que el conjunto de los participantes de este coformulado hacen que tenga estas características como en el forgiveness. Y acá este estudio de una cohorte italiana de Mayolo, ustedes ven que aquí se presentaron 280 y 240 pacientes, los primeros comenzando o en switch a Bictegravir, tafentricitabina o a dolutegravir, lamivudina como dual terapia. Y lo interesante fue que fíjese que solo bastaba el 70% de adherencia para mantener el 100% de eficacia, versus en la rama de dolutegravir lamivudina se requería el 90% de adherencia para mantener sobre un 95% de eficacia, lo cual es interesante, este nuevo concepto de forgiveness, que lo podríamos definir como la capacidad de alcanzar y mantener la eficacia virológica. Otro elemento importante es que estos estudios, tanto los de switch como los naive, analizados retrospectivamente cuando se encontraron mutaciones archivadas importantes como la K65R, la M184B e incluso algunas mutaciones de la integrasa, la verdad es que poco o nada tuvieron impacto en la eficacia virológica. Y aquí vemos en su conjunto los estudios 1489 y 1490 de pacientes naive, el 1844 y 1878 pacientes virológicamente suprimidos, el 1961 de mujeres, el 4449 que les decía de los mayores de 65 años, el estudio BRAVE que es de población afroamericana, el 1474 que es de niños y adolescentes. Ustedes ven que en todos ellos, y estamos hablando más de 3.500 pacientes, no hubo desarrollo de resistencia. Y en vida real solamente ya la doctora Cassetti les mostró realmente una actualización muy, pero muy completa de la vida real. Yo solamente quiero hacer énfasis en aquí este estudio, que es la cohorte Big Star, que es una cohorte europea, que además de Europa contiene a Canadá, pero principalmente España, Francia, el Reino Unido, Irlanda, Países Bajos e Israel. Y aquí lo interesante es que los resultados, fíjense ustedes que tanto en la cohorte de pacientes naive como experimentados, tanto con cargas virales menos de 50 copias como menos de 200, tuvieron resultados similares a los de los estudios pivotales, con 96 y 98% de eficacia, cuando el criterio fue menos de 50, y 90 y 94%. Y también el análisis de mutaciones mirados retrospectivamente no tuvo impacto. Y aquí estamos hablando también de la M184B, de la K65R y también de la G140S, que es una mutación en la integrasa. El año pasado en Glasgow se presentó esta otra cohorte belga, también con más de 1.500 pacientes, como ven, y que tanto pacientes experimentados como naive, y eficacias de 93 y 94% a la semana 48. Este otro, un estudio de vida real de Perugia, Italia, que 284 pacientes, también presentado el año pasado en el mismo congreso, con carga viral menos de 50 copias, el 94 y 95%. Y este análisis ya el doctor Mosqueda el día de ayer mostró la realidad de México. Yo solamente voy a hacer un foco aquí para recordarlo, que entre junio
y junio de 2019 y junio de 2021 había 74.000 y fracción de pacientes en tratamiento. Hoy día, por lo que pregunté, me dijeron que había más de 150.000 pacientes que están con Bictegravir, TAF, entricitabina. Lo interesante es ver que tanto la cohorte de pacientes naive que comenzaron, la eficacia fue de 87% a los 6 meses, y los que hicieron el switch de 98% versus los que venían con otra terapia que fue de un 80%. Y lo interesante es lo que justamente señaló ayer el doctor Mosqueda, y esto lo presentó la doctora Alicia Piñerúa, también en el Congreso IAS 2023, como de los 68.000 pacientes que estaban en terapia, el 1%, tanto en la rama de los pacientes que comenzaron versus los que hicieron el switch, tenían fracaso virológico. Se hizo un estudio genotípico en toda esta secuencia. Estamos hablando de 4 pacientes en una rama y 5 pacientes en otra, de tal manera de que estamos hablando de 9 pacientes sobre 68.000 que tuvieron fracaso virológico con resistencia, es decir, 0,01, algo muy similar a lo que he visto también en todos los estudios pivotales. ¿Y qué pasa en Chile? Y con esto ya vamos terminando. Esto lo traje para mostrar un poco cuál ha sido la evolución de las terapias en el sistema privado, porque ahí es donde entró primeramente Bictegravir, TAF, entricitabina. Hoy día también está presente en el sistema público, pero como fue aprobado por el ISP, que es nuestra entidad reguladora, fue aprobado a fines del año 2019 y en 2020 entró en la competencia con todos los antirretrovirales, y ustedes ven cómo ha ido progresivamente aumentando, y en el sistema privado, por lo menos en nuestro país, es el antirretroviral más utilizado. También está después dolutegravir con abacavir-lamivudina y dolutegravir 3TC, y también ya en cuarto lugar el Bictegravir. Esa es la realidad a octubre de 2023. Y en nuestro hospital clínico de la Universidad de Chile, a noviembre de 2023, más o menos 1.800 pacientes en tratamiento, de ellos 1.025 están en tratamiento con Bictegravir, TAF, entricitabina, es decir, el 57% de los pacientes, seguidos por dolutegravir, tanto con abacavir-lamivudina como con lamivudina como terapia dual, y también otro porcentaje de pacientes, ya menor, con doravirina y también con el Bictegravir. Y quisimos hacer también un estudio de vida real, y aprovecho aquí que está la doctora Cassetti, agradecerle al grupo de ella con el doctor Cecchini que nos dieron el puntapié inicial, porque ellos ya llevaban un tiempo ya trabajando en esto, así que para nosotros fue muy importante. Bueno, en este estudio, que yo le voy a mostrar resultados muy preliminares porque nos llevamos mucho tiempo, pero son importantes igualmente. Aquí quisimos caracterizar el perfil demográfico y clínico de los pacientes VIH, tanto pacientes naïve y experimentados, evaluar la proporción de pacientes con supresión virológica, carga viral menos de 50 copias, menos de 200, y también Target Not Detected a las semanas 12, 36 y 60 del tratamiento de Bictegravir, TAF, entricitabina, que son los periodos que nosotros hacemos los controles, y caracterizar también la tolerabilidad, la seguridad y los eventos adversos en ese periodo de tiempo. ¿No pasa? Ahí sí. Bueno, es un estudio observacional, retrospectivo, unicéntrico en pacientes con VIH sin tratamiento previo o experimentado, y al 10 de noviembre que hicimos este corte para esta presentación, fueron 445 pacientes incluidos en el estudio y una duración de 15 meses. Y los pacientes en estudio fueron con el consentimiento informado, la calidad de vida evaluada mediante una encuesta online cuantitativa y cualitativa de forma transversal, y esto es muy importante. No vamos a mostrar esta parte ahora porque tenemos que analizar los datos, pero es muy importante, como decía la doctora Cassetti, colocar al centro al paciente, y lo de calidad de vida es realmente cada vez más importante y debe ser muy importante para nosotros. Aquí solamente entre febrero y septiembre de 2023, de los 1.025 pacientes, solamente 523 fueron invitados que cumplían todos los criterios de inclusión, y ustedes ven
que 458 firmaron el consentimiento informado y de ellos tenemos datos registrados, pero fíjese qué interesante, que tuvimos 448 que respondieron la encuesta, el 86% de las encuestas, lo cual es algo bastante inusual, por no decir que es muy importante, y yo quiero aprovechar de agradecer el trabajo de las dos enfermeras, Alba Rivas y Camila Maulén, que realmente están haciendo un trabajo muy, muy importante. Y acá tenemos los estudios, los análisis estadísticos, que también aprovecho de agradecer, que estamos trabajando con Pedro Sitco, que ustedes ya conocen, porque trabaja en el taller latinoamericano y él está trabajando con nosotros en esto. Ustedes ven que de los 445 pacientes, 166, es decir, el 38% son naive, y 270, es decir, el 62% en switch. Y el promedio de edad, 37 años, con los rangos de 18 a 70 años, en su mayoría hombres, y más del 80% hombres que tienen sexo con hombres, y con una media basal de CD4 de 474, que es bastante buena, pero en los pacientes naive es menos de 350, el promedio de 331 versus 560 en los pacientes en switch, y la carga viral promedio de 133.000 aproximadamente. En cuanto a la nacionalidad, esto también lo quise destacar, teníamos el 83% de nuestros cohortes son pacientes chilenos, pero tenemos también 76 inmigrantes que son el 17%, de los cuales principalmente el 12% son de Venezuela, pero también de Argentina, Aruba, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Uruguay. En cuanto a la terapia previa en los pacientes experimentados, desde el punto de vista del backbone, el 52% estaba con TAF emtricitabina, el 41% con abacavir lamivudina y el 7,1% con tenofovir disoproxil fumarato, y el 88% estaba con inhibidores de la integrasa, ya sea con raltegravir, elvitegravir o dolutegravir, el 11% con no nucleosídico, ya sea rilpivirina, efavirenz o doravirina, y un porcentaje muy bajo con inhibidor de la proteasa. El switch de Avictarvi fue principalmente por simplificación, por fracaso virológico o algunos pacientes, pero sin resistencia, y un paciente con toxicidad, prevención de toxicidades. En cuanto a las comorbilidades, más del 70%, ya sea naive o en switch, no tenía comorbilidades, con una comorbilidad en promedio sobre un 20%, 2 comorbilidades fue sobre un 5% y 3 o más fue menos de un 1%. En cuanto a los outcomes, supresión virológica, ustedes ven con carga viral menos de 200 copias, tanto en los pacientes naive como switch fue de 98% más o menos a las 60 semanas en ambos naive o switch, y con un criterio más estricto de menos de 50 copias fue de 90% en los naive y de un 93% en los pacientes en switch. Lo mismo mirado bajo este análisis en gráfico, ven ustedes cómo los pacientes que están con menos de 200 copias rápidamente alcanzan la indetectabilidad, y a la semana 20 más o menos continúan con los pacientes en switch indetectables, y cuando el criterio es más estricto, con menos de 50 copias, a la semana 40 más o menos alcanza la indetectabilidad y mantenida a través del tiempo. Y también es interesante que en los pacientes naive, así como avanza el tiempo, avanza la probabilidad de tener target not detected. Y en cuanto al recuento del linfocito CD4, ustedes ven, y aquí es bien interesante, cómo en los pacientes naive teníamos al ingreso un 68% con más de 200 células y 12% más o menos con menos de 50 células, y a la semana 60 ya no había pacientes con menos de 50, y el 92, del 68 al 92% con más de 200 células, y en los pacientes en switch, que comenzaron con 92% más de 200 células, terminaron con más de 96% sobre 200 células. El bajo impacto, al igual que en la cohorte Victar, que mostró la doctora Cassetti, poco impacto metabólico de colesterol total, de LDL y triglicéridos, y también el impacto con la función renal. Y
pocos efectos adversos, y aquí es bien importante señalar que no tuvimos discontinuaciones por efectos adversos graves 3 o 4, hubo 5 discontinuaciones, es decir, el 1,1%, algo similar a los estudios 1489 y 1490, y fueron por problemas de adherencia, y aquí quiero señalar algo importante, y aquí hago un stop, porque si bien el tema del aumento de peso es algo que siempre es una nube que está por sobre los inhibidores de la integrasa, nosotros por lo menos en esta cohorte tuvimos solamente 2 pacientes o un paciente de discontinuación. 8 pacientes que tuvieron incremento de peso era el 1,8%, pero solamente discontinuó porque los otros, con otras medidas, no quisieron cambiar el tratamiento. En cuanto a la tolerabilidad y la adherencia, evidenciada por buena, regular o mala, ustedes ven que tanto los pacientes naive como en switch tenían sobre un 85% de buena tolerabilidad, y la adherencia evidenciada por, sin olvido en el mes, hay distintos, de acuerdo a la evidencia en la ficha clínica, también a través de los 12, 36 y 60 semanas con sobre 80% de adherencia. Esto quería mostrarles, este estudio que fue publicado también por nuestro grupo, el doctor Pablo Ferrer, y también de nuestro staff, la doctora Alicia Charafe, la doctora Rocío Tordesilla, de pacientes que estaban fracasando que fueron rescatados con la integrasa con raltegravir. De los 1.340 pacientes que estaban en fracaso, 44 estaban fracasando con raltegravir en el rescate. Le hicimos, de los 44, que es el 3,2%, le hicimos un análisis genotípico, y solamente 12 de ellos tenían, es decir, poco más de un 1% tenían realmente resistencia, y de ellos solo dos pacientes tenían resistencia, de alta resistencia a los inhibidores de segunda generación. Y este, que fue el último trabajo que presentamos también con el doctor Pablo Ferrer este año, en el Congreso se publicó, y se presentó también en el Congreso de la Sociedad Chilena de Infectología, de la resistencia transmitida a la integrasa. Y ustedes ven cómo no hubo desarrollo, no hubo resistencia transmitida en el grupo que estudiamos este año. Va a haber que hacer seguimiento para ver qué es lo que pasa con la vigilancia epidemiológica. Y también, bueno, aquí tenemos las conclusiones de nuestro estudio. En primer lugar, los resultados son preliminares de la cohorte BICUCH hasta el 10 de noviembre de 2023. Este es el primer estudio de vía real en Chile y el segundo en Latinoamérica. El alto nivel de supresión virológica en pacientes naive como experimentados, escasos efectos adversos y toxicidades, buen perfil metabólico a través de los lípidos y función renal, alta persistencia y escasas discontinuaciones, no hubo fallo virológico con resistencia, y nuestro estudio refuerza el uso de bictegravir, tafentricitabina como una opción eficaz y segura, tanto en pacientes naive como en switch a tratamiento. La verdad es que estamos muy contentos con estos resultados. Vamos a seguir mostrando a medida que vayamos cumpliendo, que los pacientes vayan avanzando en los controles, pero es importante que ustedes vieran un poco cuál es nuestra realidad hoy día. Y vamos a también probablemente a queremos presentar en el IAS de Múnich este año y hacer una publicación. Quiero particularmente agradecer en esta presentación al doctor Carlos Beltrán, a la doctora Isabel Cassetti, el doctor Diego Cecchini, al doctor Carlos Falistoco, al doctor Pablo Ferrer, y muy particularmente en la cohorte BICUCH a quienes están trabajando, a las enfermeras Alba Rivas, Camila Maulén y al doctor Pedro Zico. Y dejarlos invitados por si se quedan en Chile para que esta vez vayan al norte, ahí donde está el desierto más árido, para que vayan a conocer el desierto de Atacama. Muchas gracias.